Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 130. El tema de hoy, Dios convierte tu debilidad en fortaleza. El líder cristiano John Stott estaba hablando en una ocasión en una misión universitaria en Sydney, Australia. En la última noche de la misión había perdido prácticamente la voz como resultado de una infección. Sin embargo, lo convencieron para que predicara. Mientras esperaba con antelación en la sala contigua, susurró que le leyeran las palabras de los versos de la espina en su carne de 2 de Corintios 12. Al leerlos, la conversación entre Jesús y Pablo cobró vida. Stott, en este caso Pablo, te suplico que me la quites, le pidió a Jesús, y Jesús le respondió: mi gracia es todo lo que necesitas y mi poder actúa mejor en la debilidad. Entonces Stott dijo, hablando como Pablo: ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando le llegó el momento de hablar, carraspeó con voz ronca el evangelio a través del micrófono con un tono de voz monótono, pues era totalmente incapaz de hacer inflexiones en su voz o expresar su personalidad de modo alguno. Pero todo el tiempo suplicaba al Señor que perfeccionara el poder de Cristo a través de su debilidad. Después de aquello, volvió a Australia muchas veces y en cada ocasión alguien se le acercaba y le decía: ¿recuerdas ese último servicio cuando perdiste la voz en la Universidad de Sydney, Graham? Conocí a Cristo esa noche y le entregué mi vida. Como alguien consciente de sus propias debilidades, me parece alentador saber que cuando me siento débil, no estoy solo. Cuando pones tu fe en Dios, Él convierte tu debilidad en una fortaleza. Eso no se nos puede olvidar. Vamos entonces a estudiar la palabra, que es la que nos da esa fortaleza en Cristo. Y para eso invito al pastor Luis, mi esposo. Bueno, pastora, muchas gracias. Vamos entonces a leer el Salmo capítulo 59, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 8 y lo vamos a leer en la palabra de Dios para todos. Esa es la versión con sus siglas en español PDT. Dios mío, sálvame de mis enemigos, ayúdame a derrotar a los que me atacan. Rescátame de los que hacen el mal, sálvame de esos asesinos. Ellos tratan de matarme, Señor. Hay hombres perversos que quieren atacarme, a pesar de que no he cometido ningún delito ni pecado. No he hecho nada malo, sin embargo, corren ellos listos para atacarme. Levántate y ven a ayudarme. Mira lo que está sucediendo. Tú eres el Señor, Dios de los ejércitos, el Dios de Israel. Levántate y castiga a todas las naciones. No tengas piedad de esos traidores perversos. Esa gente mala regresa como perros, rondando y gruñendo por las calles de la ciudad. Óyelos, echan espuma por la boca y dicen cosas crueles sin importar quién los esté escuchando. Señor, tú te ríes de ellos, te burlas de toda esa gente. Bueno, y a este primer punto le llamamos fe y oposición. Fe y oposición. Dios es tu fuerza en tiempos difíciles. Creer en Dios no es la receta para una vida fácil. En realidad es todo lo contrario. Es probable que enfrentes todo tipo de oposición. La vida de David estaba bajo amenaza. Saúl había enviado hombres para vigilar la casa de David para matarlo. Se encuentra rodeado de enemigos, malhechores, asesinos, hombres crueles. Conspiran contra mí, dijo él. Presurosos se disponen a atacarme. Sin embargo, en medio de esto David ora: líbrame. Y tiene total confianza en el Señor que puede hacerlo y lo librará. Más tarde en el Salmo, David invoca a Dios 2 veces. A ti, fortaleza mía. Lo vemos en el verso 9 y en el verso 17. Él es capaz de decir: no he hecho nada malo, y sin embargo se apresuran a atacarme. David no era perfecto. Por lo menos en 2 de Samuel 11 vemos un ejemplo de esto. Sin embargo, a veces puedes enfrentar dificultades, no porque estás haciendo algo mal, sino porque estés haciendo algo bien. Clama a Dios pidiéndole ayuda en los momentos de dificultades personales. Levántate y ven a mi ayuda, mira mi condición. También puedes decirle
y pedirle ayuda a Dios en tiempos de crisis internacional. La frase siguiente es una oración para la nación. A cualquier nivel en que aparezca la oposición, pídele al Señor su liberación, ayuda e intervención. Tomémonos un tiempo para orar. Cierre sus ojos allí donde esté. Amado Señor, fortaleza mía, castillo mío, ayúdanos a confiar en ti en tiempos difíciles y en tiempos de oposición. Preséntele al Señor su situación, las oposiciones a las que se está enfrentando, personales, familiares, sociales, y dígale al Señor: Señor, en ti confío. Líbranos de los que se oponen a tus planes. También ponemos a nuestra nación para que tú seas librándonos de nuestros enemigos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a hacer la otra lectura en este día, y es San Juan capítulo 6. Vamos a leerlo desde el versículo 25 hasta el versículo 59. Continuamos en la versión Palabra de Dios para Todos, con sus siglas en español PDT. Jesús, el pan de vida. Cuando ellos lo encontraron al lado del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste aquí? Jesús les contestó: Les digo la verdad, ustedes no me están buscando porque vieron las señales milagrosas. Me buscan porque comieron pan y quedaron llenos. No trabajen para ganar la comida que se daña, mejor trabajen para ganar la comida que se mantiene siempre en buen estado. La comida que da vida eterna es la que da el Hijo del Hombre. Él es el único que tiene la aprobación de Dios Padre para darla. Le preguntaron: ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? Jesús contestó: esto es lo que Dios pide que hagan, que crean en quien Él envió. Le preguntaron: ¿qué señal milagrosa vas a hacer para que la veamos y te creamos? ¿Qué vas a hacer? Nuestros antepasados comieron maná en el desierto, así dicen en la Escritura. Les dio pan del cielo para que comieran. Entonces Jesús les digo la verdad, Moisés no fue el que les dio pan del cielo, sino que mi Padre es quien les da el verdadero pan del cielo. Pues el pan que da Dios baja del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos ese pan de ahora en adelante. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, quien cree en mí nunca tendrá sed. Pero antes les dije que ustedes ya me han visto y aún así no creen. Todo aquel que el Padre haga venir a mí será mi seguidor. Yo nunca lo rechazaré, porque no bajé del cielo para hacer lo que yo quiero, sino lo que quiere Dios, quien me envió. El que me envió no quiere que pierda a ninguno de los que me ha dado, sino que los resucite en el día final. Porque esto es lo que mi Padre quiere, que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el día final. Entonces los judíos empezaron a criticar porque Jesús dijo: yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y dijeron: ¿no es este Jesús, el hijo de José? Conocemos a su papá y a su mamá. ¿Cómo puede decir que ha bajado del cielo? Jesús les respondió: ya dejen de criticar. Nadie puede acercarse a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Los profetas escribieron y Dios les enseñará a todos. Todo el que escuche al Padre y aprenda de Él viene a mí. No estoy diciendo que alguno haya visto al Padre. El único que ha visto al Padre es el que vino de Dios y Él lo ha visto. Les digo la verdad, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan que da vida. Sus antepasados comieron maná en el desierto, pero de todas maneras murieron. Aquí está el pan que baja del cielo. El que lo come no muere. Yo soy el pan viviente que bajó del cielo. Si alguno come este pan, vivirá para siempre. Para siempre. Este pan es mi cuerpo y lo entregaré para que la gente pueda tener vida. Entonces los judíos comenzaron a discutir entre sí. Se preguntaban: ¿cómo va a ser este para darnos a comer su propio cuerpo? Jesús les dijo: les digo la verdad, si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán la verdadera vida dentro de ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Mi carne es comida verdadera y mi sangre es bebida verdadera. El que come mi carne y bebe mi sangre vive en mí y yo vivo en él. El Padre que me envió es fuente de vida, y yo vivo debido a él. Asimismo, el que se alimenta de mí vivirá debido a mí.
Yo no soy como el pan que sus antepasados comieron. Ellos comieron de ese pan, pero de todas maneras murieron. Yo soy el pan que bajó del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Jesús dijo esto cuando enseñaba en la sinagoga de Capernaum. Bueno, y este segundo punto se titula Fe y vaciedad. Vaciedad significa vacío. Jesús enseñó acerca de la centralidad de la fe cuando se le preguntó qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige. Cuando respondió, esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió. Somos llamados principalmente creyentes, no hacedores. La manera de hacer cosas es creyendo primero. Jesús señala, yo soy el pan de vida. Cuando tenemos hambre física, anhelamos comida, pero además de las necesidades físicas, tenemos necesidades espirituales y un hambre espiritual. El pan del que Jesús habla es el verbo hecho carne, presente entre ellos como un amigo. Jesús no está ofreciendo una relación, nos está ofreciendo una relación personal, íntima, de corazón a corazón con Él. Ese es el regalo de la totalidad de su ser a cada uno de nosotros. La fe en Jesús llena el vacío que experimentas y satisface tu hambre espiritual de propósito, perdurabilidad y perdón. Propósito, ¿cuál propósito? El plan físico no es suficiente. Las cosas materiales por sí solas no satisfacen. El dinero, las casas, los automóviles, el éxito y hasta las relaciones humanas no satisfacen nuestro deseo de tener un máximo propósito en la vida. El pan que satisface es el pan de vida, el cual no es una mercancía que Jesús da. Él es el regalo mismo y es a la vez el dador. Las palabras yo, mí o mí aparecen 30 veces en este pasaje. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Incluso después de haber puesto tu fe en Jesús, es fácil verte atrapado, ya sea en las cosas materiales o en las trampas de la religiosidad. Pero en realidad, lo único que satisface el hambre espiritual es la relación con Jesús. Las expresiones crean en aquel a quien Él envió, el que a mí viene, o reconozcan al Hijo, o la otra expresión como comen la carne del Hijo del Hombre ni beben su sangre, en adelante, describen vivir una relación íntimamente cercana con Jesús. Ahora, perduración. ¿Qué es perduración? Todos vamos a morir. La muerte es la gran realidad innombrable. Jesús dice que esta vida no es el fin. Él dice, yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come este pan, vivirá para siempre. Yo lo resucitaré en el día final. Entonces, Jesús promete resucitarte en el último día y que vivirás para siempre. Puedes tener la seguridad absoluta de que tu relación con Jesús perdurará más allá de la muerte. La vida eterna que menciona tiene tanto una dimensión presente como futura. Ellos le piden, danos siempre ese pan, y Jesús señala que el pan puede ser recibido inmediatamente, y sin embargo también dejó en claro que durará para siempre. El otro elemento es el perdón. El perdón es nuestra mayor necesidad. La filósofa atea Margarita Lasky dijo, lo que más les envidio a ustedes los cristianos es el perdón. Yo no tengo nadie que me perdone. Todos queremos saber que somos perdonados por todo lo que hemos hecho mal. Jesús señala, este pan es mi carne, que daré para que el mundo viva. Su sangre fue derramada para el perdón de los pecados. Cada vez que recibes la comunión, recuerda que Jesús dio su vida para que pudieras ser perdonado. ¿Cómo recibes este pan? Jesús afirma, ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Aunque no hay un relato separado de la institución de la Santa Cena por Jesús, en el Evangelio de Juan, vemos aquí la enseñanza de Jesús estableciendo la comunión en el contexto de la fe. Entre otras cosas, la comunión es una señal visible de que nos ayuda a recibir a Cristo por la fe. Revela y nutre la amistad que Jesús quiere tener con nosotros. Es un regalo de su amor y un signo de su deseo de morar en nosotros todo el tiempo. Ay, sí, Señor. Ayúdanos. Vamos a orar. Cierre sus ojos un momento y dígale al Señor, Señor, este vacío de mi corazón solo lo puedes llenar tú y yo tengo fe que tú lo haces. Gracias porque a través de la fe en ti he encontrado un propósito duradero en mi vida, el perdón de mis pecados y la promesa de la vida eterna.
Ayúdame hoy a caminar en una estrecha e íntima relación contigo. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y ahora vamos a hacer la otra lectura, la tercera lectura, y vamos al libro de Jueces, capítulo 10. Recuerda que estamos en la versión Palabra de Dios para Todos, con sus siglas en español PDT. Entonces sería Jueces, capítulo 10, en la PDT. El jefe Tola. Después de la muerte de Abimelech, surgió otro jefe para salvar al pueblo de Israel. Este se llamaba Tola, hijo de Fuba y nieto de Dodo. Tola era de la tribu de Isaacar y vivía en la ciudad de Samir, que quedaba en la región montañosa de Efraín. Tola fue comandante del pueblo de Israel durante 23 años. Luego murió y fue enterrado en la ciudad de Samir. El jefe Yair. Después de la muerte de Tola, Dios envió otro jefe que se llamaba Yair. Yair vivía en la ciudad de Galaad. Él fue comandante de Israel durante 22 años. Yair tenía 30 hijos. Cada uno de ellos tenía su propio burro y gobernaba un pueblo del área de Galaad. Hasta hoy esos pueblos se conocen como los pueblos de Yair. Yair murió y fue enterrado en la ciudad de Camón. Los amonitas pelean contra Israel. Nuevamente los israelitas hicieron lo que no le agradaba al Señor. Empezaron a adorar a los dioses Baal y Astarte. Además adoraron a los dioses de gente de Siria, de Sidón, de Moab, de Amón y de los filisteos. El pueblo de Israel se alejó del Señor y dejó de servirlo. Entonces el Señor se enojó con los israelitas y permitió que los filisteos y los amonitas los derrotaran. En ese mismo año los filisteos y los amonitas oprimían con crueldad a los israelitas que vivían al oriente del río Jordán en el área de Galaad. Esa era la zona donde vivían los amorreos. Los israelitas sufrieron durante 18 años. Los amonitas atravesaron el río Jordán para pelear contra las tribus de Judá, Benjamín y Efraín. Ellos les causaron muchas dificultades a los israelitas. Entonces los israelitas pidieron ayuda al Señor y dijeron: hemos pecado contra ti, hemos abandonado a nuestro Dios y hemos adorado al falso Dios Baal. Y el Señor les respondió: ustedes me pidieron ayuda cuando los filisteos, los amorreos, los amonitas y los filisteos les causaban dificultades. Yo los ayudé y los salvé de esa gente. Ustedes me pidieron ayuda cuando los sidonios, los amalecitas, los madianitas les causaron dificultades. Yo también los salvé de esos pueblos. Pero luego ustedes me abandonaron y empezaron a adorar a dioses extraños. Por eso ahora ya no los quiero salvar otra vez. Pídanle ayuda a esos dioses que han elegido, que ellos los salven cuando estén en dificultades. Los israelitas le dijeron al Señor: hemos pecado, haz con nosotros lo que te parezca, pero por favor, sálvanos ahora. Entonces los israelitas dejaron de adorar a otros dioses, volvieron a servir al Señor, y él ya no pudo soportar más el sufrimiento de los israelitas. Los amonitas se reunieron para ir a la guerra y levantaron su campamento en la región de Galaad. A su vez, los israelitas se reunieron y levantaron su campamento en Mizpa. Los líderes que vivían en esa zona de Galaad dijeron: el que nos dirija en el ataque contra los amonitas será el jefe de toda la gente de Galaad. Capítulo 11. Jueces, capítulo 11. Palabra de Dios para todos. Eligen a Jefté. Jefté era un guerrero valiente de Galaad, pero era hijo de una prostituta y de un hombre llamado Galaad. La esposa de Galaad tenía varios hijos y cuando crecieron no aceptaron a Jefté. Todos los hijos obligaron a Jefté a salir del pueblo y le dijeron: tú no vas a recibir ninguna de las posesiones de nuestro padre. Eres hijo de una mujer de otra tribu. Así que Jefté se alejó de sus hermanos y se fue a vivir a la región de Tob, donde reunió una banda de delincuentes que lo seguía. Después de un tiempo, los amonitas pelearon contra Israel. A causa de la lucha entre amonitas e israelitas, los ancianos líderes de Galaad fueron a buscar a Jefté en la región de Tob. Le dijeron a Jefté: queremos que seas el rey y comandante de nuestro ejército para poder pelear contra los amonitas. Jefté respondió:
Ustedes me odiaban y me sacaron de la casa de mi padre. Entonces, ¿por qué me vienen a buscar ahora que están en problemas? Los ancianos líderes dijeron, precisamente por eso te buscamos. Te rogamos que vengan con nosotros para pelear contra los amonitas. Tú serás el jefe y comandante de toda la gente de Galaad. Jefté respondió, si ustedes quieren que yo regrese a Galaad para pelear contra los amonitas, supongamos que el Señor me ayuda a ganar, entonces ¿seré yo su nuevo jefe y comandante? Los ancianos le dijeron, el Señor está escuchando todo lo que decimos, te prometemos que vamos a hacer todo lo que tú digas. Entonces Jefté se fue con los ancianos líderes de Galaad. Jefté se convirtió en el jefe y comandante de Galaad. Ahí, en santuario de Mizpa, Jefté repitió ante el Señor todo lo que antes había dicho a los ancianos. Mensaje de Jefté para el rey Amón. Jefté envió mensajeros al rey de Amón con este mensaje. ¿Cuál es tu problema con los israelitas? ¿Por qué han venido a pelear contra nosotros? El rey de los amonitas respondió. Estamos peleando contra todos los israelitas, pues al salir de Egipto ellos robaron nuestras tierras desde el río Arnón hasta los ríos Jaboc y Jordán. Si quieres, convence a los israelitas de que nos devuelvan nuestras tierras pacíficamente. Los mensajeros regresaron a donde estaba Jefté y llevaron el mensaje. Y Jefté volvió a enviar a los mensajeros a hablar con el rey de los amonitas. Este era el mensaje de Jefté. Los israelitas no robaron la tierra de los moabitas ni de los amonitas. Cuando los israelitas salieron de Egipto, cruzaron por el desierto y atravesaron el Mar Rojo hasta llegar a Cádiz. Los israelitas mandaron mensajeros al rey de Edom para pedirle un favor. Ellos le dijeron al rey, por favor, permite que nuestra gente cruce por tu territorio. Pero el rey de Edom no les dio permiso. Entonces los israelitas enviaron el mismo mensaje al rey de Moab, pero él tampoco los quiso ayudar, y los israelitas tuvieron que quedarse en Cádiz. Después los israelitas volvieron a andar por el desierto y anduvieron alrededor de los territorios de Moab y de Edom. Llegaron a la tierra al oriente de Moab y levantaron el campamento en la otra orilla del río Arnón. Los israelitas no entraron al territorio de Moab, porque el río Arnón es el límite de Moab. Luego los israelitas mandaron mensajeros a donde estaba Sihón, el rey de los amorreos. Sihón era el rey de Hesbón. El mensaje decía, te rogamos que nos dejes pasar por tu territorio para llegar a nuestra tierra. Pero Sihón, el rey de los amorreos, no confió en los israelitas y no los dejó cruzar por su territorio, sino que reunió su ejército y levantó un campamento en Yahaza. Entonces el ejército de Sihón peleó contra los israelitas, pero el Señor, Dios de Israel, ayudó a los israelitas a derrotar al ejército de Sihón. Así los israelitas ganaron la tierra de los amorreos. Los israelitas ocuparon todo el territorio de los amorreos desde el río Arnón hasta el río Jaboc y desde el desierto hasta el río Jordán. Entonces fue el Señor quien obligó a los amorreos a salir de su territorio y quien dio esa tierra a los israelitas. ¿Crees que puedes obligar a los israelitas a salir de esa tierra? Con seguridad que puedes vivir en la tierra que te ha dado Dios, tu Dios Quemos. De igual forma nosotros vamos a vivir en la tierra que el Señor nuestro Dios nos ha dado. ¿Acaso eres mejor que Balac, el hijo de Zippor? Él era el rey de Moab y nunca fue a pelear ni a discutir con los israelitas. Los israelitas han vivido en Hesbón y en los pueblos a orillas del río Arnón durante 300 años. ¿Por qué en todo ese tiempo no han tratado de recuperar las tierras? No te he hecho ningún daño, pero obras muy mal contra mí al atacarme. Que el Señor, el verdadero juez, decida hoy si los israelitas o los amonitas tienen razón. Pero el rey de los amonitas no hizo caso del mensaje de Jefté, la promesa de Jefté. Jefté, lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu del Señor, recorrió Galaad y Manasés. En Galaad pasó por la ciudad de Mizpa y de allí fue a la tierra de los amonitas. Jefté hizo una promesa al Señor diciéndole, si me ayudas a vencer a los amonitas, entonces al regresar victorioso te daré una ofrenda. La ofrenda será la primera persona que salga de mi casa a recibirme cuando yo regrese. Jefté fue a pelear contra los amonitas y el Señor le ayudó a ganar. Jefté venció a 20 pueblos desde Aroer hasta Minit y hasta Abel Queraín. Así fue como los israelitas dominaron a los amonitas. Jefté regresó a su casa en la ciudad de Mizpa. La primera persona que salió a recibirlo fue su única hija. No tenía más descendiente, ni hija ni hijo. Ella salió feliz tocando el tamborcillo y bailando. Jefté vio a su hija que salía primero, se desgarró la ropa y dijo, hija mía, me has destrozado, me estás causando una gran tristeza.
Le hice una promesa al Señor y no puedo romperla. La niña dijo, papá, si has hecho una promesa al Señor, cumple lo que prometiste. Después de todo, el Señor te ayuda a derrotar a tus enemigos, los amonitas. Y luego la niña le dijo a su papá, primero hazme un favor, dame 2 meses, déjame ir a las montañas para poder llorar con mis amigas, porque ya no me casaré ni tendré hijos. Jefté respondió, puedes ir. Así que la mandó lejos durante 2 meses. La niña y sus amigas fueron a las montañas y lloraron porque la niña nunca se casaría ni tendría hijos. Después de 2 meses, la niña regresó donde estaba su papá y Jefté cumplió lo que había prometido. La hija de Jefté nunca tuvo relaciones sexuales con nadie y entre el pueblo de Israel se convirtió en una costumbre que cada año las mujeres de Israel lloraban durante 4 días para recordar a la hija de Jefté de Galaad. ¡Wow! ¡Qué historia tan tremenda! Bueno, muy bien, ahora vamos con el tercer punto, fe y falibilidad. Al seguir leyendo cómo pecan las sucesivas generaciones del pueblo de Dios, claman al Señor y son rescatados por los jueces. Nos encontramos con una de las historias más inquietantes de la Biblia. Jefté es descrito como un guerrero valiente. Su madre era una prostituta y sus hermanastros lo expulsaron. Se juntó con un grupo de aventureros sin escrúpulos, convirtiéndose en un líder notable, y el Espíritu del Señor vino sobre él. Fue utilizado por Dios para asegurar la victoria sobre los amonitas. El Señor los entregó en sus manos. Sin embargo, hay un suceso en su vida que es casi intolerable de leer. Hizo un voto a Dios consistente en que si él le daba la victoria, sacrificaría al primero que saliera de la puerta de su casa a recibirlo a su regreso. Y la que salió fue su hija, su única descendiente. Y al parecer, eso es lo que hizo. La sacrificó. Es importante notar que Dios nunca le pidió que hiciera ese voto. Tampoco le pidió que llevara a cabo el sacrificio. De hecho, Jefté fue en contra de toda la enseñanza del Antiguo Testamento que prohibía el sacrificio de niños. Nunca buscó la voluntad de Dios en aquella situación. Parece ser que fue su propio orgullo lo que lo llevó a poner su reputación por encima de la vida de su hija. Esto demuestra la falibilidad, incluso en las grandes personas de fe. Falibilidad es la acción de fallar, ¿sí? No somos infalibles, fallamos. A pesar de su debilidad, aparece en el libro de Hebreos como uno de los héroes de la fe, cuya debilidad se convirtió en fortaleza. Eso lo podemos leer en Hebreos 11, del 32 al 34. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por la forma en que usas a las personas de fe y conviertes nuestra debilidad en fortaleza. Ayúdame hoy a vivir una vida de fe, confiando y creyendo en Jesús, quien es el pan de vida. Te doy muchas gracias, amado Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a leer el comentario de la pastora Pipa en Juan capítulo 6, 42. Ella dice, ¿acaso no es este Jesús el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? No importa de dónde provengamos, ni las expectativas que otras personas tengan de nosotros, ni siquiera nuestras propias percepciones. Lo que importa es cómo Dios nos ve. Todos somos mucho más hermosos, amados y preciosos de lo que podríamos pensar. Sí, Señor. El Señor nos ve con unos ojos de amor. Recordemos que Dios convierte nuestra debilidad en fortaleza y que nos llena de fe para la oposición, para la vaciedad y aún también en nuestra falibilidad. Recordemos que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres y las voces de este podcast fueron de Luis Alfonso González y Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.